La confesión retumba en Queens. La ciudad de Nueva York, acostumbrada al drama, se paralizó ante las palabras del propietario de los Mets, Steve Cohen. Con la cabeza gacha en una rueda de prensa improvisada, soltó una frase que pesaba más que los $765 millones de la inversión. Actuamos bajo presión. Adquirir a Soto fue, honestamente, un error de juicio que desequilibró todo el proyecto. La atmósfera era densa. No había rastro del multimillonario fanfarrón, sino de un hombre de negocios que reconocía haber sucumbido al pánico. Pero la pregunta que flota sobre el Citi Field y que ningún analista se atreve a responder con ligereza es esta. ¿Fue realmente la llegada de Juan Soto el error? ¿O solo el síntoma de una podredumbre estructural que la MLB se niega a reconocer? La respuesta se esconde en la peligrosa contradicción de un contrato histórico y una personalidad que, según los vestuarios, resultó ser tan brillante en el plato como corrosiva en el club. El drama de Soto es la hipérbole del béisbol moderno. Todos recordamos el torbellino de la negociación. Primero, rechaza la extensión de 15 años y $440 millones de los nacionales, una cifra que la mayoría de los mortales considerarían un sueño dorado. Luego aterriza en Queens con la chequera de Cohen, firmando por una cifra récord, una inversión que superaba a la de Ohtani. Acto seguido, en su presentación, Soto miró a la prensa y pronunció la frase que selló su destino: «Yo no juego por el dinero». Esta disonancia cognitiva, este choque entre la avaricia fría y la retórica romántica, fue el primer indicio de que algo no encajaba. La leyenda Alex Rodríguez, a Rod, lo vio claro en su programa de Fox, con esa mirada cínica que solo la experiencia otorga, y disparó la pregunta que resonaba en la mente de todos. ¿De verdad no es por el dinero? Si rechazas 440 millones y aceptas 765, el factor económico es la brújula, te guste o no. Es de locos pensar lo contrario. A-Rod, que cargó con su propio peso de contratos gigantes, confesó: «Mis decisiones de moverme a los Yankees también tuvieron un fuerte componente financiero, y eso no te hace menos atleta, pero sí te impone una responsabilidad gigantesca». Y fue esa responsabilidad la que colapsó. El plan de Cohen era claro. Soto sería el imán que atraería talento y garantizaría la Serie Mundial en un plazo de 3 a 5 años. El resultado fue diametralmente opuesto. La incorporación de Soto coincidió con una implosión rápida. El cerrador Edwin Díaz, un pilar emocional y deportivo, se fue. Luego, la cara de la franquicia, Pete Alonso, el bateador de poder amado por la afición, eligió partir a Baltimore. Incluso Francisco Lindor, otro megacontrato, comenzó a rumorearse en negociaciones de traspaso. El club, con la nómina más alta en la historia de las grandes ligas, terminó la temporada sin ni siquiera rozar los playoffs. El balance de carreras fue ridículo para una inversión de ese calibre. Era una tragedia griega en uniformes a rayas. Aquí es donde entra el análisis más incisivo. La culpa no era la falta de talento de Soto, sino la falta de encaje de su personalidad con el rol que se le exigía. Aaron Judge, el capital de los Yankees, ofreció una perspectiva brutalmente honesta. Judge recordó cómo la directiva de los Yankees se había negado a hacer una oferta estratosférica por Soto en el pasado. ¿Por qué? Porque la grandeza de Soto en ese momento estaba siendo maximizada por la estructura y la química de su equipo. Un jugador con un sueldo tan elevado tiene que ser más que un bate. Tiene que ser el pegamento, el líder silente. Judge reveló un detalle poco conocido. Escuché una vez que 3 compañeros me comentaban que Soto carecía de tacto, de ese compañerismo necesario para llevar una franquicia. Según Judge, un jugador top que recibe el cheque más grande no tiene derecho a quejarse de sus compañeros. Y sin embargo, en momentos de mala racha, Soto había sugerido que los lanzadores le atacaban porque el bateador detrás de él no era lo suficientemente amenazante. Para Judge, ese comentario fue una puñalada al corazón del clubhouse, algo que él o el equipo de los Dodgers jamás tolerarían.
El clímax de esta saga no fue la confesión de Cohen, sino el movimiento estratégico que la siguió, el relevo de poder. Mientras los medios se centraban en la humillación de Steve Cohen, el control pasaba silenciosamente a su hijo, Alex Cohen. Muchos temían nepotismo, pero el primer discurso oficial de Alex Cohen fue un giro de guión dramático. Su tono era frío, calculador, desprovisto de la pasión desbordante de su padre. La política de los Mets va a cambiar radicalmente en la próxima década. La dependencia de personalidades individuales ha terminado. Y luego soltó la frase que fue interpretada como una declaración de guerra directa a Soto. Ningún individuo, ni siquiera el que ostenta el contrato más grande en la historia de la franquicia, puede dominar la dirección del equipo. Este no era un simple cambio de gestión, era la deconstrucción de la filosofía del jugador estrella. El giro fue tan agudo que Alex inmediatamente comenzó a airear planes de perseguir a otro gran bateador, Kyle Tucker, por un contrato de 10 años y $450 millones. El mensaje era cristalino. Soto ya no era intocable, ya no era el eje absoluto. Se convertiría en un activo de alto valor que, si no probaba su valor como líder y pilar estructural, sería tratado como cualquier otro. La conclusión de esta odisea solo se entiende al compararla con su némesis, Shohei Ohtani. Pete Alonso, desde Baltimore, ofreció la comparación más cruel. Basta con mirar a Ohtani. Él tiene el cheque más grande y nadie cuestiona su liderazgo. ¿Por qué? Porque su humildad, su rendimiento y su respeto por cada persona en el estadio atraen. En cambio, en Queens, Soto firmó, y los pilares se fueron. El dato es inapelable. Mientras Ohtani, el año pasado, siguió ganando MVPs de forma unánime e imantando talento a los Dodgers, Soto, que quedó tercero en la votación, no pudo llevar a su equipo ni a la postemporada. El contraste no es solo de números, es de peso. Los $765 millones le otorgaron a Soto un peso que él subestimó. Se le exigía un rendimiento sobrehumano y un liderazgo inquebrantable que nunca demostró. Al irse Díaz y Alonso, las voces que actuaban como amortiguadores internos desaparecieron. Juan Soto ya no tiene escudo. Es el as desinudo, expuesto a la crítica y a la implacable directiva de Alex Cohen. La obsesión por el trofeo individual, por ser el mejor pagado, le ha costado a Soto su liderazgo y su comodidad. Y esa, mis amigos, es la verdad que Cohen, al confesar su pánico ante la prensa, finalmente permitió que saliera a la luz. La adquisición no fue un error económico, sino una catástrofe de química y estructura que lo condenó a ser el hombre más rico y más solo de Queens.